Qué maravilloso es poder estar aquí juntos en la presencia de Dios, con muchos o con pocos. El Señor está buscando ni siquiera una cantidad, sino que está buscando corazones dispuestos. Amén. Dios está buscando corazones dispuestos. Dios está buscando hambrientos y sedientos por su palabra, por su presencia. Y hoy vamos a estar hablando precisamente de esto, de hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios. Ese es el tema ahorita. Pero antes de pasar al tema, qué bueno que comencemos este tiempo orando. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, una vez más delante de ti. Nos presentamos de delante de tu presencia, Padre, diciendo, Señor, que tenemos hambre y sed de tu presencia. Por eso estamos aquí, porque estamos muy necesitados de ti en nuestras vidas, porque tú, Señor, eres el que llenas cada espacio de nuestro ser. Esa es la hambre que sentimos a veces físicamente, un espacio que necesita ser llenado. Y así es nuestra hambre espiritual por ti. Necesitamos ser llenados de tu gloria, llenados de tu paz, llenados de tu presencia. Y por eso nos encontramos aquí, Señor, queriéndonos deleitar en ti, queriéndonos deleitar en este banquete que nos darás en tu presencia, en la palabra que nos darás ahorita, pero también en el tiempo de oración, de adoración y aún al final en el tiempo de testimonios o en el tiempo de compartir con mis hermanos. Gracias, Padre, porque aquí estamos los que te anhelamos. Aquí estamos, Señor, los que necesitamos tu presencia. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Queremos comenzar este tiempo exaltándote. Y antes de esto, Señor, queremos pedir perdón porque reconocemos, Padre Santo, que hemos fallado delante de ti y no queremos que haya ningún estorbo en medio de este tiempo de adorarte. Así que, Padre, limpia nuestros pecados, limpia nuestras mentes, limpia nuestros corazones, limpia nuestros cuerpos, Señor, para que lo que presentemos en adoración de delante de tu presencia sea como una ofrenda agradable, que suba hasta tu trono y que te complazca, Señor, en el nombre de Jesús. Como lo decías en tu palabra en el Antiguo Testamento, y es una palabra que se repite mucho, que sea como una ofrenda de olor grato a Jehová, olor grato al Señor. Así queremos ser de delante de ti, olor grato, perfume, perfume que te exalte, que cuando tú recibas nuestra adoración, nuestra oración, nuestra alabanza, sea como un olor grato, como algo agradable, Señor, algo que te deleite. Aleluya. Te adoramos, Señor, te exaltamos y te bendecimos, Rey. Tienes para nosotros en esta hora una palabra titulada Hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. ¿Cómo es el título de este mensaje? Hambre y sed de Dios. Que alguien me escriba allí en los comentarios el nombre de este tema. Hambre y sed de Dios. Pero antes de hablar de hambre y sed, vamos a definir lo que es el hambre y la sed. Mientras que el hambre es una necesidad de podernos alimentar, de comida, de algo sólido a nuestro estómago. La sed es esa necesidad de líquido. Todas dos nos hablan de esa necesidad. Amén. Nos hablan de una necesidad que tenemos cuando tenemos hambre y cuando tenemos sed. Hoy vamos a hablar de Dios como una necesidad. Hoy vamos a hablar de que en nuestra vida se cree esa necesidad de Dios, que nosotros tengamos hambre y sed por Dios. Amén. Es necesario, mis amados hermanos y hermanas que están en esta hora aquí conectados junto conmigo delante de la presencia de Dios, que tengamos apetito por las cosas de Dios, tengamos deseo, hambre y sed de las cosas de Dios. Amén. Lo que pasa ahora, mis queridos hermanos, es que para entrarle en una introducción de lo que está pasando en este mundo, la gente está teniendo hambre y sed de todas las cosas, pero no tiene hambre y sed de Dios. La gente ahora tiene hambre y sed, es decir, tienen necesidades de muchas cosas, pero no tienen la necesidad de ser llenados de la presencia de Dios. Tienen hambre y sed de poder suplir sus necesidades carnales. Tienen hambre y sed de éxito. Tienen hambre y sed
de llenar sus cuentas bancarias. Tienen hambre y sed de que los vean muy por encima, de que los vean en alto, es decir, de tener una posición alta. Tienen hambre y sed de gloria, de fama, de poder, de dinero, de riquezas. Tienen hambre y sed material, más no espiritual. Pero los que estamos aquí, Dios nos está hablando y nos está llevando a que tengamos una hambre y sed de Dios. Amén. Ahora, hay algo muy importante y muy interesante y muy maravilloso, y es cómo tener deseos, cómo tener hambre y sed de Dios si no hemos probado las cosas de Dios. Cómo tener hambre y sed de Dios si nunca has probado realmente lo que es la presencia de Dios, si nunca has ido más allá en la presencia de Dios y Él no te ha llenado lo suficiente como para que puedas entonces tener esa hambre y sed de Él. Entre más tú conozcas de las cosas de Dios, entre más tú te metas con Dios, más experimentes de las cosas de Dios, entre más leas la palabra de Dios, entre más ores, entre más Dios te toque el corazón, más hambre y sed se va a desatar sobre ti, se va a desatar sobre ti. Aleluya. Gloria al Todopoderoso por esta palabra, porque no podemos tener entonces hambre y sed de aquello que no hemos ni siquiera probado una sola vez. Yo no sé si usted está nuevo en medio de este momento. Yo no sé si usted está alrededor de alguien que le está poniendo este mensaje. Yo no sé si usted de pronto está poniendo este mensaje y algún familiar suyo lo está escuchando, pero aún esta palabra es para aquellos que nunca han probado de las cosas de Dios, que nunca han probado de las cosas de Dios y se están perdiendo de lo que saciará sus vidas, sus mentes, sus almas y sus corazones. Yo no sé, pero de pronto no tienes hambre y sed de las cosas de Dios porque nunca las has probado. Si tan solo te metieras más en la presencia de Dios, si tan solo probaras un poco más la presencia de Dios, tendrías más hambre y sed de Dios, más apetito espiritual. Apetito espiritual. Pensamos que el apetito solamente es de comida. El apetito no es solamente de comida. La gente puede llegar a tener apetito y muchos deseos de lo material, de, como le decía ahorita, de dinero y de muchas cosas, pero también hay un apetito que es espiritual y ese es el que nos debe preocupar e importar. Marcela Molina nos dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aleluya. Gracias, mi hermana Marcela, por ese aporte. Tal cual lo dice la palabra. Ahorita la íbamos a compartir, pero ese es el verso. Eso es uno de los versos que vamos a compartir en esta hora. Y son bienaventurados, es decir, doblemente felices, dichosos. Cambia la palabra bienaventurados por dichosos o doblemente felices los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, de las cosas de las cosas de Dios, porque solamente en Dios hay justicia. Y dice esta palabra, ellos serán saciados. Primero tiene que haber un hambre para que después venga esa saciedad. ¿Cómo es de rico y de delicioso cuando usted y yo tenemos hambre y nos comemos el plato que más nos gusta? Cierto que es delicioso, cierto que es deleitoso. Así también espiritualmente, si usted tiene deseo de las cosas de Dios, Él lo va a saciar. Si usted tiene deseos de las cosas de Dios, si usted tiene hambre y sed de Dios, solamente falta eso, que usted tenga hambre y sed de Dios para que Él lo sacie. Ahorita le decía, si usted es una persona que no ha experimentado las cosas de Dios, por eso usted quizá no tiene hambre. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta hora, pero primero, amigo y amiga que me estás escuchando, primero necesitas tener hambre para que ahí sí luego Dios te pueda saciar y llenar. Ten ese deseo de conocer a Dios y Él se va a manifestar grande y poderosamente a tu vida. Así pasaba conmigo. Voy a sacar este espacio para contarles un testimonio. Resulta, resulta que yo fui a una iglesia por primera vez a los 14 años. No, a los 14 años, pues conscientemente, porque pequeño, como a los 9 o 10 años,
sin darme cuenta, nadie me había invitado. Yo fui varios días a una iglesia cristiana, siendo un niño, ni siquiera mi mamá me mandó nada, ¿no? Yo solamente pasé por el camino y escuché que estaban adorando allá a Dios y yo me metí allá, pero más conscientemente que yo pues haya decidido ir a una iglesia fue a los 14 años. Y yo fui a esa iglesia, fui a las cosas de Dios y allí me enamoré en ese día de las cosas de Dios. Pero me dieron una palabra profética que habló muy fuertemente a mi vida, habló muy fuertemente a mi corazón, recibí un regaño de parte de Dios. Dios me jaló las orejas, como se dice, y me dijo que estaba haciendo las cosas mal y por eso me aparté. No resistí porque yo no era maduro en el evangelio, solamente llevaba unos pocos días. Y yo me fui de aquel lugar, yo me aparté de aquel lugar, pero también de las cosas de Dios. Y resulta que después de esa experiencia, de esos pocos días que tuve en la presencia de Dios, se desató un hambre y sed en mí por las cosas de Dios. Y aunque yo no iba a un lugar, a una iglesia, yo no volví a ese lugar. Yo todos los días, aunque hacía lo malo, aunque consumía drogas, aunque consumía licor, aunque estaba en fornicación con mujeres, aunque mentía, aunque hacía muchas cosas que desagradaban a Dios, había en mí un hambre y sed de Dios. Y yo todos los días llegaba a mi casa y le decía, Señor, 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 ayúdame, dame tiempo porque yo te quiero conocer. Aunque yo pecaba durante todo el día, yo llegaba todos los días en la noche y yo le decía, Señor, dame la oportunidad de a los 25 años entregarte mi vida. Dame la oportunidad de yo poder deleitarme en eso tan bueno que en estos días recibí, solo que no soy capaz de dejar estos pecados, no soy capaz de renunciar. Si tú eres real, si tú eres real, le decía yo, manifiéstate a mi vida de manera de que yo no me pierda, de que yo no me pierda, de que yo no pierda mi alma, de que yo no pierda mi vida eterna. Manifiéstate a mí y entonces desde ese momento yo te serviré. Resulta que yo oraba así todos los días, todos los días, todos los días y pensaba que Dios iba a manifestar a mi vida a los 25 años, pero no, Él llega a los 19 años. Él llega a los 19 años de mi vida, llega a través de un extraño, alguien que yo no conocía, un extraño me tocó la puerta y me empezó a hablar Dios, el mismo Dios que a los 14 me regañó y que yo sentí mucho temor y me fui. Ese mismo Dios a los 19 años ya no fue en una iglesia, sino que mandó un profeta suyo directamente a tocarme la puerta de mi casa y me dijo, te amo tu vida, no amo lo que haces. Amo tu vida, no amo tu pecado. Tengo planes grandes para con tu vida. Quiero hacer cosas extraordinarias contigo. Te he guardado de esto y de esto. Y aún en este momento estoy guardando tu vida porque piensas hacer lo malo con unas mujeres. Me decía Dios, Dios fue específico, que te pueden llegar hasta enfermar, a pegar una enfermedad si sigues así como vas. Hoy vine, hoy vine a tu vida, hoy vine a esta casa porque tengo planes contigo. Me decía Dios a través de esa persona que yo no conocía, a través de ese señor que yo no conocía y que Dios lo envió hasta la puerta de mi casa. Y desde ahí se desató en mi vida una hambre y sed por las cosas de Dios, porque yo sabía que eso era un milagro de Dios. Yo sabía que yo era un privilegiado, porque Dios fue hasta la puerta de mi casa y me llamó, y me llamó. Aleluya. Entonces, le venía ahorita hablando cómo tener hambre de aquello que no hemos experimentado. Yo en ese momento experimenté un quebrantar. Dios me conmovió tanto, tocó tanto las fibras de mi corazón que yo, un joven que me sentía que tenía el mundo en mis manos, que consumía drogas, licores y muchas cosas, yo terminé quebrantado, llorando como un niño pequeño. Yo era inconsolable. O sea, yo no paraba de llorar y llorar y llorar y llorar. Es como si Dios hubiera cogido mi corazón de piedra y me lo hubiera roto en ese momento con la espada de su espíritu, al hablarme su espíritu a través de ese varón. Y desde ahí empezó esa hambre y sed por las cosas de Dios. Entre más experiencias sobrenaturales tengas con Dios, más hambre y sed se desatará sobre ti. Así que busca,
Busca en oración pasar esos tiempos con Dios, donde Dios te va a tocar de maneras sorprendentes, donde Dios te va a hablar de maneras que tú no te esperas, donde Dios te va a revelar cosas, sueños, visiones. Dios va a estremecer tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Y entonces ahí, en medio de esos tiempos, luego vas a tener mucha más hambre para venir ante su presencia. Ahí está la clave de tener hambre y sed por Dios, pasando tiempo con Él y Él alimentándonos día tras día, en el momento en que más podamos orar. Él ahí nos está alimentando, nos estamos llenando de su presencia y al otro día vamos a tener más hambre y más hambre. Se nos volverá un hábito, la presencia de Dios, un hábito alimentarnos de las cosas de Dios, un hábito, tener hambre y sed por el Todopoderoso. Se nos va a volver un hábito y cada que más podamos vamos a estar en su presencia. Y así como usted tiene el hábito de comer 3 veces al día, así las cosas de Dios se volverán a usted un hábito y usted va a disfrutar pasar tiempo con Dios. Hay gente que dice, pero es que ustedes cómo hacen para orar tanto. ¿Usted cómo hace para orar si yo oro 5 minutos y ya no soy capaz de orar más? Dime del hambre que tienes y yo te diré de cómo es tu tiempo de oración. Dime del hambre y sed que tienes de Dios y de cuánto vas metiéndote con Él día a día. Y yo te diré si tu tiempo de oración va a incrementar o no. Aleluya. Empezamos orando 5 minutos, luego 15, luego media hora, luego una hora y así sucesivamente. Y empieza esa hambre y sed de Dios y el tiempo se nos pasa y el tiempo transcurre y no nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta que somos unos apasionados por Dios y ponemos una alabanza y otra y otra y otra y otra y otra. Eso lo que nos está diciendo es que tenemos hambre y sed de Dios. Aleluya. Aleluya, gloria al Todopoderoso. Leemos un versículo y queremos leer luego otro y otro y otro. Y Dios nos habla una cosa y vamos a querer que Dios nos hable más. Y tenemos un sueño con las cosas de Dios y tenemos tanta hambre por Él que al otro día le decimos, Señor, yo quiero volver a soñar contigo. Esa es el hambre y la sed de Dios, de aquellos como tú y como yo, que lo vamos conociendo, que lo vamos experimentando. Y en este caso, así como se prueban las comidas, así probamos su presencia. Y entre más probamos su presencia, más se desata el hambre y sed de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Es necesario que renuncies a tu apetito carnal cada día. Así como tienes apetito por las cosas de Dios, te digo una verdad, todavía tú tienes apetito carnal. Todavía yo tengo apetito carnal. Y mientras que no vayamos ante la presencia de Dios, no vamos a dejar de lado ese apetito carnal porque estaremos en la carne. Pero hoy te digo, trata de llenarte muchísimo de la presencia de Dios para que tu apetito carnal disminuya. ¿Sabes qué es lo que te hace decir mentiras? Quizás no mucho, no muy repetidas veces, quizás no todos los días, pero de vez en cuando te hace decir mentiras. El apetito carnal. Quizás todavía dices mentiras. ¿Sabes qué es lo que te hace embriagarte? El apetito carnal, porque no estás alimentando las cosas de Dios en ti. No estás alimentando tu espíritu. Ese es el apetito carnal. ¿Sabes qué es lo que hace que te llenes de ira, de enojo y que haya muchas emociones negativas en ti? El apetito carnal de tu carne, que le está ganando más al apetito del espíritu. Por eso hay que tener mucho cuidado y tratar en la medida de lo posible de estar llenos en el espíritu para que el apetito carnal empiece a disminuir, empiece a disminuir. Aleluya. ¿Cuántos saben que Farruko? ¿Cuántos saben que Daddy Yankee? ¿Cuántos saben que cantantes famosos, actores, actrices famosas están rindiendo su vida a Cristo? ¿Usted cree que esto es por qué? Esto es porque ellos tenían mucho apetito del mundo, ellos tenían mucho apetito carnal
y se llenaron de joyas, y se llenaron de carros, y se llenaron de lujos, y se llenaron de muchas cosas. Talía, dice por acá la hermana Adriana Jacome, se llenaron de muchas cosas, pero se cansaron, porque solo Dios hace al hombre feliz. Hay una canción que dice así, solo Dios hace al hombre feliz. Se cansaron porque no pudieron ser llenados. Se cansaron porque lo que tenían muchísimo. Usted no se alcanza a imaginar lo que tenían estos artistas famosos, el dinero, el poder, la posición, la fama que esta gente tenía y tiene todavía, pero se cansaron de eso y ahora son plenos en Dios. Ahora son plenos en Dios. ¿Cuántos pueden escribir allí en los comentarios? Ahora soy pleno en Dios. Ahora soy pleno en Dios. Ahora estoy alimentado de las cosas de Dios. Escríbame allí en los comentarios. Ahora soy pleno en Dios. Ya el mundo no me llena. Ahora soy pleno en Dios. Lo mismo que sucede con estos artistas y con toda esta gente, está sucediendo en nuestras vidas. Ahora somos plenos en Dios. Dígalo con todo el convencimiento. Ahora soy pleno en Dios, para que lo que quiera venir a robar esa plenitud se encuentre con que usted es pleno en Dios y no le quite esa plenitud. Amén. Ahora soy pleno en Dios. Escríbalo sin temor, escríbalo con autoridad, porque usted es un hijo de Dios, una hija de Dios que ahora es plena y está llena de su presencia. No hay espacio para más. Digámosle hoy al Señor, Señor, no dejes en mí espacio para nada más. Quiero ser pleno en ti. Quiero ser lleno en ti. Aleluya. Gloria al Todopoderoso. Me llama mucho la atención el Salmo 84, capítulo 2. Ya la hermana Marcela nos compartió ahorita este versículo que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ese era un versículo muy clave para este momento. Ya ella lo compartió. Ahora le vamos a compartir otro versículo que es Salmos 84:2. Salmos 84:2 dice, deseo con toda mi alma estar en los patios de tu templo. Me muero por llegar a ellos. Tú eres el Dios de la vida. Por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Deseo con toda el alma estar en los patios de tu templo, es decir, estar en tu presencia. Estar en tu presencia. Deseo con toda el alma estar en tu presencia. Me muero por llegar a ella, por estar en tu presencia. Tú eres el Dios de la vida, por eso te canto alegre con todas las fuerzas de mi corazón. Esas palabras, este salmo, casi que todos los salmos los escribía David. Ahora vamos a mirar quién era David. David era un hombre que tenía todo aparentemente. David era un hombre que tenía una posición de rey. Eso es una posición o una fama, un reconocimiento de rey. David tenía su reino. David tenía, por lo tanto, cosas materiales, dinero, oro. En ese tiempo, pues, se manejaba el oro. David tenía mujeres. Yo no sé si usted sabía esto, pero David tenía muchas mujeres. David tenía fama, lo conocían mucho alrededor de la tierra de Israel. Tenía poder, él decía y se hacía, tenía siervos a su favor. Esto habla de poder y habla de que él ordenaba y se cumplía. David tenía todas estas cosas, pero había algo que tenía David que era superior a todo esto, y era un hambre y una sed por la presencia de Dios. Que por más que usted esté como David, que por más que usted tenga dinero, que por más que usted tenga la casa que siempre soñó, que por más que usted tenga a su familia con salud y que los tenga todos bien, que por más bendiciones que a usted lo rodeen, así como rodeaban a David bendiciones, poder, tenía de todo David, que por más que usted tenga muchas cosas, nunca pierda el hambre y el anhelo por Dios, el anhelo por estar cerca de Dios. Por eso David decía, deseo con toda mi alma, deseo con toda mi alma poder estar en los patios de tu templo, poder estar en tu presencia. David no decía, yo quiero otro carro diferente,
otro carruaje diferente, otro caballo diferente. Yo tengo hambre y necesidad de ir por más en lo material. No, ya David tenía muchas cosas. David lo que más anhelaba, lo que más deseaba era poder estar en la presencia de Dios. Y decía, me muero por llegar a ellos. Esta palabra me encanta, me muero por llegar a ellos. Se moría David de deseos por la presencia de Dios. Cuando usted se muere por alguien, cuando usted se muere por alguien, es que usted está muy enamorado de esa persona. David estaba tremendamente enamorado de Dios. Se moría por Dios. Tenía un hambre y una sed impresionante por las cosas de Dios. ¿Será que nosotros sí nos morimos por Dios? ¿Será que nosotros sí lo amamos a esa manera que estamos de Él totalmente enamorados? Si tenemos esa hambre y sed por Él. Esta es una palabra para que esa hambre y sed de Dios que hay en usted se despierte mucho más. Esta es una palabra para que el hambre y la sed de Dios en usted fluya, 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 fluya. Recíbalo en este momento. Reciba esa hambre y esa sed por las cosas de Dios. Reciba ese deseo por las cosas de Dios. Reciba en este momento deseos de orar, deseos de leer la palabra. Reciba en este momento deseos de servirle a Dios. Recíbalo en este instante. Aleluya. Entonces vemos que David, aunque tenía todo, dice, se moría por las cosas de Dios. David, aunque tenía muchísimas cosas, nunca perdió su hambre y sed por Dios. Nunca perdamos el hambre y sed por Dios. Porque este mundo por el contrario, no tiene hambre de las cosas de Dios. A este mundo se les ofrecen las cosas de Dios como un banquete. Se les ofrece al Dios que los ama. Se les ofrece al Dios que los perdonó en la cruz. Se les ofrece al Dios que les va a rescatar de la drogadicción. Se les ofrece al Dios que los va a sacar de la oscuridad. Hagamos de cuenta que les estamos ofreciendo a Dios como en una bandeja de oro. Muchos hemos predicado a un sinnúmero de personas de las cosas de Dios, ofreciéndole las cosas de Dios como un banquete. Pero este mundo no tiene hambre de Dios. Y aunque el banquete es gratuito, la falta de apetito en el mundo por las cosas de Dios les hace querer seguirse llenando del mundo, de su pecado, de su oscuridad. Y no han visto que tienen enfrente el banquete de la luz. No han visto que tienen enfrente, ahí en sus narices, ahí cerca de ellos, las cosas de Dios. Y que Dios viene ofreciéndole la salvación y no la reciben. Y la salvación no se compra con dinero y aún así no la reciben. La salvación es más que todas las cosas en este mundo, más que fama, carro, lo que sea. Y no la reciben porque no tienen hambre de las cosas de Dios. Qué triste esto. Hago este par en el camino porque me da tristeza. Siento algo en mi corazón porque me da mucha compasión y siento mucha misericordia por aquellos que enceguecidos han despreciado las cosas de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si alguno abre su puerta, escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, se compartirá un banquete cuando le abrimos la puerta a Dios. Si alguno abre la puerta, yo entraré para poder disfrutar de ese banquete. Pero muchos están dejando afuera a Dios. Yo no sé si usted lo había escuchado. Es una palabra muy repetitiva que yo creo que usted escuchó, pero Dios está en la puerta tocando y la gente está dejando afuera a Dios. Lo están dejando afuera de sus vidas. Dios afuera mojándose, insistiendo, tocando ese corazón, esa vida, para compartir una cena, la mejor cena de todas, y la gente no quiere. Por eso esta palabra nos lleva a que nosotros tengamos hambre y sed de Dios, anhelos de las cosas de Dios, pero también orar para que se desate en el mundo hambre y sed de las cosas de Dios. Hambre y sed, hambre y sed, hambre y sed de Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, porque nosotros ya no vamos a ser aquellos que solamente tienen hambre de éxito o hambre de materialismo o de dinero. Más bien,
Vamos a buscar el éxito del alma. Le he hablado del éxito del materialismo, pero vamos a buscar el éxito ¿de qué? Del alma. ¿Qué vamos a buscar nosotros? El éxito del alma, el éxito del alma. Que el éxito material sea una añadidura para usted. Busque más bien usted el éxito de su alma. Busque usted y debo de buscar yo que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida.